¿Cuándo fue la sanción presidencial de la reforma a la justicia? Ayer, esta semana, ¿no? Sí, estábamos pendientes de esta reforma a la justicia, pues que tuvo los vistos buenos, pero faltaba la firma del presidente que la dio ayer. Estamos hablando de la ley 2477 de 2025, que básicamente lo que busca es agilizar el tema de la justicia en Colombia. Hay 4 puntos principales, digamos, de objetivos de esta ley, y en esa ley estuvo la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, que se encuentra con nosotros para que nos ayude a entender cuáles son esos cambios que nosotros como ciudadanos colombianos podemos esperar de esta reforma que ya fue sancionada. Exministra, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Gracias, es un gusto y gracias por la invitación. Mire, hay varios puntos. Yo quería empezar por los primeros. El primero que genera pues algunas dudas es la extinción de la acción penal por reparación integral. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo entiendo como ciudadana es que con dinero, con bienes o incluso con disculpas podríamos suspender alguna delito por el que estemos siendo procesados. ¿Lo entiendo bien? Mira, la figura de la extinción penal, y esto viene desde el inicio del Código Penal, es una figura que lo que hace es precisamente impedir que continúe la acción penal. Esto no es nuevo. Esto es un elemento que se circunscribe a las normas del Código Penal o del Código Sustantivo. La acción penal siempre supimos se extingue por muerte, por oblación, pero en este caso, una de las normas que se incluyen dentro de la reforma que hace sin lugar a dudas una garantía también para el sistema acusatorio. El sistema penal tiene 2 códigos. El código de la ley 600 No, ministra, exministra, la estoy perdiendo un poquito la señal. No sé si haya forma de mejorarle un poco para poder entender todo lo que nos está diciendo, porque usted nos dice que se vaya una ventanita para ver si tiene mejor señal, porque usted nos dice, esto ya lo tenemos. Si uno se muere, pues obviamente a quién le van a seguir con el proceso penal, pero ¿con qué en esta ley uno puede tener esa extinción penal? A eso me refiero, con dinero, con bienes, con disculpas. ¿Cuáles son esos medios a través de los cuales una persona que está siendo procesada penalmente pues puede dejar de estarlo? Exministra, no sé si me alcanzó a escuchar, le voy a repetir la pregunta. ¿Está ahí? Sí, estoy aquí, te estoy oyendo perfecto. Bueno, perfecto. ¿Y me escuchó la pregunta? Sí, te la oí. Y te estaba contando que la figura de extinción es una figura que existe en el Código Penal desde los inicios del Código Penal sustancial. La extinción es una forma de terminación de la acción penal o de la pena. Y esto significa que cuando se hace la reforma de lo que hoy es la ley que se aprobó el 11 de julio, estamos trabajando sobre la base de la inclusión de una figura en la ley 906 del 2004 que no estaba prevista. Realmente tenemos 11 códigos funcionando para el sistema penal, pero la ley 906 es lo que se conoce como el sistema acusatorio. Por esa razón, como la ley 2477 del 2025 incluye una serie de elementos nuevos sobre reparación integral y sobre principio de oportunidad, se incluye como mecanismo de extinción de la acción penal precisamente todos estos elementos más los que ya tenía el Código Penal sustancial. Pero entonces, ayúdeme con ejemplos para que la gente nos pueda comprender. Un ejemplo. Mira, cuando se termina la acción penal es que el Estado no puede iniciar ni proseguir una investigación porque, por ejemplo, el sujeto murió. Si yo no tengo una persona a quien atribuirle responsabilidad, esa es una causal de extinción de la acción penal, que quiere decir que el Estado ya no puede investigar, o de la pena, quiere decir que ya no le puede imponer pena a quien murió. Otra figura de la extinción de la acción penal es la prescripción. La prescripción es el paso del tiempo que impide que el Estado pueda llevar a cabo la investigación y que desde ese punto de vista también pueda el Estado imponer la pena. La prescripción y la muerte son causales que afectan tanto la acción penal como la pena. Pero aquí también se incluyen, obviamente, como causales de extinción penal, el principio de oportunidad, cuando ya está definido y en firme, y obviamente la reparación integral, que es una norma en la ley 906 que no se traía, pero que sí existía en la ley
600 del 2000. ¿Y para qué delitos aplicaría esta reparación integral, la última que nos está mencionando? Por ejemplo, por tema de alimentos, hurto, o qué delitos aplicaría para esta novedad en la reforma a la justicia. Mira, cuando hablamos de reparación integral, que es el artículo 4 de la reforma, estamos hablando de que los delitos que admiten desistimiento, eso está previamente establecido en el Código de Procedimiento Penal. Por ejemplo, la injuria y la calumnia. La injuria y la calumnia admiten desistimiento. Entonces, si admiten calumnia... Se nos exministra, tenemos problemas de comunicación. Lastimosamente, no sé si lo intentamos la última vez, a ver si nos puede explicar, porque nos estaba explicando justamente Lucas este primer tema que tiene incluida esta reforma en la justicia. Ya la escucho, exministra, me dicen por aquí. Sí. El artículo 4 que habla de la reparación integral, lo que significa es que en los delitos donde se admite desistimiento, que estamos hablando de injuria, calumnia, por ejemplo, en lugar de adelantar un proceso que dura 6 años, lo que yo hago es reparar integralmente ¿qué? El daño moral que yo causé a esa persona. Y desde ese punto de vista, la reparación integral es una forma eficaz de reparar a la víctima y llegar, obviamente, a generar una restauración o reparación. También en los delitos culposos. Ok, perfecto. En los delitos culposos, como el homicidio culposo, pues tú puedes llevar un proceso en donde efectivamente haya una actividad en donde el sujeto quiera reparar a la víctima de manera automática, y se admite para lo que llamamos nosotros los culposos simples, no con grado de alcohol ni con huida del lugar, solo para los culposos simples. Sí, exministra Buitrago, esta ley, esta norma, ¿cómo afecta a delitos relacionados con violencias basadas en género, violencias contra la mujer? No, fíjate que cuando hablamos de delitos que admiten desistimiento y delitos culposos, la reparación integral no admite esa clase de delitos para acabar con la acción penal. Y desde ese punto de vista, la reparación integral cabe en cualquier circunstancia, porque obviamente es el derecho de reparación, pero no termina ni frente a esos supuestos admite todos los delitos. Y entonces cuando tú ves ese artículo, obviamente estás mirando una serie de delitos que sí lo admiten. Desde ese punto de vista, también unos que no lo admiten, y es cuando tenemos una serie de delitos que no solamente son dolosos, gravemente dolosos, sino que afectan y causan un daño irreparable. Por ejemplo, los delitos de lesa humanidad no son reparables integralmente, y sobre esos supuestos no se le puede aplicar la figura de la reparación integral para terminar la acción penal. Exministra, yo tengo una pregunta por algunas críticas que he visto en algunos analistas, porque acá en esta reforma a la justicia tenemos lo de reparación integral que usted ya nos ha explicado, y le da también más poder al principio de oportunidad. Algunas críticas que yo he visto dicen que tal vez esto le pueda dar más acuerdos o prebendas a personas que, digamos, tienen la capacidad de pagar para reparar un daño. Es decir, justicia, como en Estados Unidos, ¿no? Que uno puede pagar fianzas y salir libre, pero las personas que no tienen dinero, pues obviamente les toca pagar prisión porque no tienen el dinero para pagar la fianza. ¿Algo así se podría dar aquí con esta reforma? Digamos que no es con la reforma, es un criterio que viene desde hace muchos años. Yo te cuento que esto existe desde la ley 600 del 2000, la reparación integral, y se discute mucho el tema de que la reparación integral solamente podrá ser para favorecer a las personas que tienen dinero y pueden reparar. Pero técnicamente con los de justicia restaurativa también hay otras formas de reparar. Entonces, esa crítica es de antaño, esa crítica lleva años en el derecho colombiano, no está incorporada por esta normatividad la reparación integral, vuelvo y digo, sino que se hace extensiva a la ley 906 del 2004. Pero esa crítica es cierta, y esa crítica viene desde un concepto de política criminal de quién puede reparar y quién no, y quién tendría derecho a que se le aplique la figura de reparación integral porque tiene la capacidad económica. Y esto sucede en muchas cosas. Sucede incluso en el tema de la detención preventiva. Cuando la persona no tiene casa o no tiene lugar donde vivir, fíjate que se le niega la domiciliaria. Sí.
Exministra, a mí con el dolor en el alma, porque el tema es muy interesante, me toca despedirla porque no tenemos una buena señal y así pues obviamente perdemos todos estos conceptos tan interesantes. De todas maneras, gracias por atender nuestro llamado. Feliz día para usted. Un abrazo y gracias. Cuídense mucho. Pues son las dudas que genera la reforma a la justicia. Yo no sé qué tan en la práctica se pueda realizar, porque dice que un proceso puede ir desde los 10 años que hoy dura en Colombia, hoy puede durar en Colombia, y la meta es que se solucione en unos 10 meses, 12 meses. Ojalá, para descongestionar todos esos procesos judiciales, Jennifer, que años y años en los juzgados y demás, pues ojalá se pueda implementar bien y se descongestione este sistema que bien congestionado sí está. A la gente a veces le da mucha pereza ir a poner denuncias. Por ejemplo, dices que esto no me va a funcionar. Yo creo que hay un desincentivo precisamente por los tiempos judiciales, procesales, y la gente a veces dice, yo no me voy a enredar la vida con estas demandas. Ojalá pues que esto se pueda ejecutar y se pueda poner en práctica justamente en todo el territorio nacional. Pero